si no se inicia, le doy... Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Formalmente, hoy tendríamos que estar dando comienzo a las 11ª jornadas de derechos humanos, de educación y memoria, y de alguna manera así es, aunque hayan cambiado los formatos. Las mismas forman parte del Instituto 22, que como decimos siempre, es en la región un referente de la educación terciaria pública que trabaja por la defensa de los derechos humanos de manera sostenida y con el compromiso de sus docentes, del personal no docente y de estudiantes. Este año contamos con la colaboración de AMSAFE y la participación de varias organizaciones de derechos humanos que gentilmente aceptaron compartir experiencias en este ciclo de conversatorios que hoy comienza. Agradezco en nombre del equipo directivo la participación y el compromiso de los organizadores, reiterando una vez más que los derechos humanos son y deben ser el eje de todas las políticas. Sin ellos no hay mejoras institucionales ni personales. Por eso, más allá de toda situación que nos atraviese, como instituto formador apostamos y apoyamos estos espacios de reflexión que nos permiten interpelarnos y pensar acciones transformadoras y vinculantes desde el aula. Se tildó, Vivi. ¿Se cortó? ¿Se tildó, Vivi? Sí, sí, me parece que únicamente ella. Seguí, Vivi, seguí. Dar a quienes nos van a acompañar en esta oportunidad. Por un lado tenemos a Iván Fina, que él es psicólogo, psicoanalista, docente en la Cátedra de Historia de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, miembro del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero, miembro del Programa Interdisciplinario de Psicoanálisis, Enseñanza y Transmisión de la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET, miembro del Centro de Estudios sobre Memoria, Historia y Psicoanálisis Walter Benjamin, también por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando en el doctorado de Psicología de la universidad, en donde realiza una investigación sobre transmisión, filiación e identidad en el marco del genocidio argentino 1976-1983. Así que muchas gracias, Iván, por tu presencia. Y también lo vamos a tener a Juan Nobile, que es profesor del instituto. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario y bueno, como dije recién, es profesor de nivel medio y superior de Antropología y se desempeña como docente tanto en la Facultad de Humanidades como en el Instituto Superior de Profesorado número 22 en el Profesorado de Historia. Integra el equipo argentino de Antropología Forense. Es director del Centro de Estudios de Arqueología y Memoria de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario desde el 2012. Tiene una vasta experiencia en el campo específico como coordinador perito a cargo de los trabajos de campo en prospecciones y exhumaciones arqueológicos forenses por orden de los juzgados federales de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Chaco y otras provincias en causas de delitos de lesa humanidad, en cementerios y centros clandestinos, y cuenta también con algunas publicaciones y conferencias dentro de esta temática que nos convoca de derechos humanos. Así que bueno, buenas tardes.
y un gusto realmente poder contar con vuestra presencia. Le damos un segundito la palabra a Claudia Cocac. Claudia. Gracias, gracias. Bueno, yo quería agradecerles la presencia de todos acá, en nombre de la Comisión Directiva Departamental de AMSAFE. Como dijo Vivi, tenemos el gusto de este año estar acompañando al Instituto 22 en esta formación. En este contexto tan difícil que estamos transitando, y seguimos en pie, a pesar de todo. Quería recordar un episodio que ocurrió hace muy poco y que fue de público conocimiento por parte de un docente de una localidad cercana a nuestra zona. Ese acontecimiento se difundió mucho en las redes sociales y tuvo una repercusión inmediata. Creo que por tratarse justamente de redes sociales donde se manifiesta un hecho, ¿no es cierto?, que relacionado con una reivindicación de cuestiones que todos quisiéramos que no hubieran ocurrido y no vuelvan a ocurrir nunca, tuvo un repudio inmediato por parte del sindicato, por parte de las organizaciones de derechos humanos y por parte del Ministerio de Educación, que de inmediato ausente, ¿no? O sea, hubo una respuesta muy rápida. Pero lo que nos quedamos reflexionando ante hechos como ese es que cuando ocurre es algo sintomático. Es decir, muchas veces ese fue un hecho conocido, pero hay lo que podríamos llamar, si me permiten el término, los microfascismos. Así como hablamos de micromachismos, bueno, podemos hablar también de microfascismos. Esos que se manifiestan en el momento menos pensado, en un aula, en una sala de profesores, y eso nos hace pensar cuánto camino nos falta por recorrer, en el que nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad, ¿no?, para seguir construyendo memoria en las generaciones futuras. Así que por eso celebro, me alegra y realmente agradezco la presencia de todos acá. La memoria no es algo que se da de una vez, seguimos construyendo. Y este es un espacio que pretendemos que sea útil para eso. Bueno, les quería agradecer a las organizadoras, tanto del Instituto 22 como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Comisión Directiva Departamental. Me consta todo el trabajo que significó organizar estos conversatorios. Sobre todo quería nombrar, sin que se ofenda a nadie más de la organización, a Silvana Hidalgo, que es incansable realmente, y bueno, es una compañera que compartimos el 22, tanto como esta comisión. Bueno, también por supuesto gracias a Iván y gracias a Juan por acompañarnos hoy y a las organizaciones que representan. Bueno, para dar inicio y darle la palabra a quienes estamos esperando, que seguramente va a ser muy rico lo que tienen para aportarnos. Para los que no me conocen, soy Silvana, así que un gusto, una alegría que todos estén participando. El cupo ha superado los 100 inscriptos, hoy somos más de 50 y creo que eso habla muy bien de nosotros, de la educación, ¿sí?, en ese sentido, de los educadores. Que a pesar de las dificultades y vicisitudes que estamos atravesando, apostamos a la formación. Así que antes de darle la palabra a Iván para dar inicio, y después a Juan, quería recordarles a todos los presentes que hay un enlace en un Paddle al que ustedes ingresan y hay dos preguntas, o sea, dos columnas, una columna para hacerle preguntas a Juan y otra para hacerle preguntas a Iván. Debajo hay un signito más, hacen clic en el signo más y ahí dejan su pregunta. Así después, determinado la exposición de cada uno de ellos, podemos pasar a esa instancia. Muchas gracias nuevamente por la participación y le damos lugar a Iván. Bienvenido, Iván, gracias por estar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Silvana. Bueno, muy agradecido. Quiero empezar diciendo eso. La verdad, muchísimas gracias a AMSAFE San Lorenzo, al Instituto 22 Maestro Haddad, por esta oportunidad de tomar la palabra, que sin duda es importante, sigue siendo importante. Bueno, un poco como
mencionaba Claudia, y sobre todo creo que es importante en este momento, a mí me parece muy interesante lo que señalaba Claudia respecto de esta cuestión de los microfascismos, porque realmente estamos en un momento de un tiempo a esta parte en donde se puede ver una avanzada verdaderamente preocupante, uno diría, precisamente en espacios donde, donde uno no se los espera, que son en esas pequeñas escenas de la vida cotidiana, en donde queda en evidencia cómo ciertas cuestiones que uno creía ya superadas, ¿no? En función de toda una lucha, de la lucha histórica, podríamos decir, que viene llevando la ciudadanía argentina desde el comienzo de la democracia hasta el presente, ¿no? Y que en función justamente de logros de esa lucha creía que hay cuestiones que ya no se podían decir, no se podían mostrar, y sin que genere vergüenza a la misma persona que lo enuncia. Esto realmente me parece preocupante porque es como, o uno puede apreciar que están en riesgo toda una serie de consensos que hemos construido como sociedad, que uno entiende que son como un cimiento importante de la convivencia democrática, y que, bueno, nos hace poner en alerta, precisamente, ¿no? Para poder estar ahí y que no se produzcan ciertos retrocesos que creo que serían tremendos para la sociedad argentina. Así que este tipo de actividades, la posibilidad de hablar y discutir, porque aparte la escena del conversatorio, como se lo dije también a Silvana cuando teníamos las charlas ahí preparatorias, la escena del conversatorio es importante precisamente para poder producir una circulación de la palabra, que en este contexto creo que es imprescindible. Y cuando digo contexto me refiero tanto a esto que venía diciendo, de estas avanzadas, que es importante poder prestar atención, como al contexto de la pandemia, ¿no? Que produce estos distanciamientos, que hace que tengamos que manejarnos preferentemente o preponderantemente de manera virtual. De paso pido disculpas yo si cometo alguna torpeza, porque tengo más o menos ya a esta altura cierto manejo de estas cuestiones, pero tampoco tanto, así que por las dudas digo eso. Pero que al mismo tiempo vieron que produce una cuestión paradójica esto de la pandemia en este sentido, porque es verdad, nos lleva hacia lo virtual, y eso creo que va en desmedro de lo que es la riqueza del encuentro personal, pero al mismo tiempo quizás han notado, favorece también la dinámica de ciertos encuentros, como que de repente, sin movilizarnos tanto, podemos participar de este tipo de cuestiones y, bueno, juntarnos de alguna manera. Así que en ese punto, bienvenida sea también esta posibilidad de hablar. Quiero agradecer en este escenario también, que lo han mencionado ahí, creo que los trabajadores de la educación están cumpliendo un rol impresionante, con un esfuerzo impresionante también en el manejo de estas plataformas, y que, bueno, que tanta falta hace, ¿no? También que se siga manteniendo cierto circuito por ahí. Es un gusto, además, estar compartiendo este espacio con Juan, con el equipo de Antropología Forense, bueno, con Juan en persona, a quien hoy lo veo en el día por segunda vez, lo cual es un gustazo enorme, y ojalá fuera más seguido todavía, pero por eso digo, ¿no? Esto de la virtualidad, y de repente a Juan, que vimos tan lejos, hoy ya nos vimos 2 veces. Pero es muy bueno compartir con el EAF, entendiendo que bueno, abuelas, que voy a hablar un poco de eso, de lo que es la historia y el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas y EAF son 2 instituciones que están hermanadas en muchísimos sentidos, ¿no? Por el uso de ciertas herramientas, por la orientación política de por sí, está decirlo, ¿no? Por la importancia que se le da, que le dan estas cuestiones, pero también por el lugar central que ocupa en ambas instituciones la noción de identidad, ¿no? Hoy, en una charla de la que participamos hoy a la mañana junto con Juan, una reunión, en verdad, hablábamos, o surgía el tema de que está en juego ahí, tanto en EAF como en Abuelas, esta idea de la identificación y la identidad, ¿no? Esto de poder identificar, y cómo eso produce un camino que conduce a poder esclarecer toda una serie de cuestiones en relación a la identidad, ¿no? Que ustedes saben, bueno, es central en el trabajo de EAF, eso después seguramente lo va a mencionar Juan, y es también central en lo que es en el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.
yo voy a hablar, como les decía un poco, voy a situar algunos elementos de lo que es la historia y el trabajo de abuelas, que además son dos cuestiones inseparables. Ahora voy a decir por qué. Por qué para hablar de cómo es Abuelas, cómo trabaja Abuelas y qué hace Abuelas es inevitable tener que referirse a su historia. Voy a situar así algunos elementos y en todo caso, insisto, para poder dar pie a que después pueda retornar bajo la forma del diálogo, ¿no? Así la exposición también la hago un poco acotada. Digo esto, hablar de qué es Abuelas y cómo trabaja y cómo funciona implica necesariamente referirse a la historia de la institución, ¿no? A mí hay algo que me gusta particularmente de Abuelas y de las abuelas, porque esto habla de lo que es la institución, pero habla también de quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que son estas mujeres maravillosas que se han puesto al hombro este enorme trabajo que implica la búsqueda de nuestros hermanos y que precisamente han tenido el amor y la habilidad de hacer de Abuelas, de la institución, digamos, la institución que soy, con el reconocimiento que tiene también en todo el mundo, ¿no? A mí me gusta siempre decir que Abuelas es una institución plástica. Abuelas es una institución que ha tenido que reformularse a sí misma y replantearse permanentemente en lo que son sus 43 años de historia, ¿no? Que está cumpliendo este año, ahora, la semana que viene, el 22 de octubre, cumple 43 años de vida la institución. Y esto es así, digo, ha tenido que replantearse y reformularse permanentemente, porque Abuelas es un organismo que tiene un objetivo muy concreto, que ustedes deben conocer, y en torno del cual se monta todo el trabajo institucional, que es la búsqueda, ¿no?, de todos nuestros hermanos, la búsqueda de aquellos niños que han nacido en cautiverio, que han desaparecido junto con sus padres durante, bueno, la trágica noche del genocidio, y por lo tanto, ¿no?, como tiene este objetivo, que es la de localizar a estas personas, es una institución que permanentemente, ¿no?, se ha tenido que plantear en función del momento de esa búsqueda que se estaba atravesando. Me refiero a la cuestión concreta de que Abuelas comenzó como una organización, una agrupación espontánea, ¿no?, de mujeres en el año 1977, en torno a la búsqueda de bebés, de niños recién nacidos, o incluso de niños que todavía no habían nacido la última vez que las abuelas habían tenido posibilidad de ver a sus hijas embarazadas, ¿no? O sea, que desaparecieron embarazadas. Se comenzó como una organización montada en función de la búsqueda de bebés y niños. Y hoy por hoy, Abuelas es una institución que busca hombres y mujeres ya adultos, con gran parte de su vida recorrida, y por lo tanto no puede plantear el trabajo institucional, no se puede concebir de la misma manera en un caso que en el otro. Entonces, en este sentido, toda una serie de cuestiones que han comenzado a plantearse en un momento, a lo mejor después dejaron de tener cierto sentido, o ciertas cuestiones que no planteaban preguntas en los comienzos institucionales, con el tiempo han tenido que ser atendidas precisamente para poder avanzar en el trabajo de búsqueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede decir, Abuelas está organizada en áreas de trabajo, cada área de trabajo intenta ocupar un rol específico, está organizada también en una red de filiales, ¿no? Mejor dicho, en una estructura que contempla filiales en distintas ciudades del país y también en lo que se conoce como Red Nacional por el Derecho a la Identidad, ¿no?, que después en todo caso comento la diferencia, pero que permite que precisamente este trabajo de búsqueda llegue a una enorme cantidad de localidades en todo el país, ¿no? Pero precisamente ese armado en áreas, ese armado en filiales, la construcción de esa red, tiene toda una historia y cada una de las etapas que la conforman tiene un correlato en una serie de problemas y desafíos que esta búsqueda ha traído a lo largo del tiempo, ¿no? Abuelas, como les decía, surge en el año 1977 como una agrupación espontánea de mujeres, surge al interior de otra institución que también es hermana de Abuelas, que es Madres de Plaza de Mayo, lógicamente. Surge como esa agrupación de mujeres al interior de Madres,
pero que en un determinado momento comienzan a notar que tenían un punto en común que le daba la especificidad de la búsqueda. O sea, las abuelas no solo buscaban a sus hijas y a sus hijos, ¿no?, lo que las hermanaba con madres, sino que además buscaban una generación siguiente, ¿no? Ya desde un primer momento aparecieron el caso de niños muy pequeños que habían desaparecido junto con sus padres, o mujeres embarazadas, ¿no?, o sea, mujeres que estaban embarazadas al momento de la desaparición, lo cual abría el interrogante sobre el destino precisamente de esos embarazos, ¿no? Que este es uno de los puntos, de paso, este tema de la desaparición de estos niños, de lo que se conoce como la práctica de la apropiación de bebés y niños durante la dictadura, en donde queda a la vista realmente no solo uno de los aspectos más crueles y salvajes de lo que fue el dispositivo de terror generado en nuestro país, ¿no?, sino también ahí queda a la vista hasta qué punto había una sistematicidad en estas prácticas, ¿no?, en la desaparición, en las apropiaciones, en todo este dispositivo, que hace muy difícil considerar todo lo que sucedía en esa época como algo que se haya producido de manera espontánea, improvisada, o incluso respondiendo a cuestiones delirantes de los perpetradores. Acá hay una cuestión que a mí siempre me parece importante resaltar, que es que todo ese dispositivo que comenzó a implementarse de manera efectiva y explícita a partir de marzo de 1976, es algo que está diseñado, ¿no?, y que fue incluso probado, pero diseñado además con toda una serie de sistematicidades para lograr toda una serie de objetivos que el genocidio o que los genocidas se propusieron, ¿no? Y que como sistematicidad comienza incluso antes de 1976, ¿no? Uno puede ir rastreando toda una serie de cuestiones que hacen a cómo eso se fue armando y se fue generando para poder empezar a implementarse, como decía, de manera explícita a partir del momento en el que los militares toman el poder en 1976. El caso de las apropiaciones de niños, que además está demostrado judicialmente que se trató de un plan sistemático, es lo que quita esa idea de improvisación, digamos, o de algo que podría haber surgido de manera espontánea, precisamente porque cuando a partir de las restituciones se vuelve hacia atrás y se investiga cómo se han dado cada una de las apropiaciones, se puede notar una similaridad muy grande entre los distintos casos, lo cual da cuenta, como digo, de un plan que se estaba implementando efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde aparece esto que le da también toda su especificidad al dispositivo genocida, ¿no? Porque hubo ahí esta idea de, a ver, como queda explícito justamente en el caso de los embarazos, ¿no? Porque en muchos de los casos de las mujeres que desaparecieron embarazadas, se puede observar que se las han ayudado a que conserven los embarazos y las han ayudado a dar a luz en maternidades construidas específicamente al interior de los centros clandestinos de detención, ¿no? Eso, o sea, que se haya destinado una parte de esos espacios horrorosos que son los centros clandestinos a producir una maternidad, da la pauta de hasta qué punto esto no fue algo espontáneo o improvisado. Después, a partir de ahí, las redes de distribución, aunque suene espantoso decirlo así, de esos niños nacidos entre los mismos perpetradores de las desapariciones, o bien allegados a la familia de los perpetradores, o bien la introducción, digamos, en el sistema judicial y todo lo que es el sistema de adopciones, es otro de los elementos que da la pauta de hasta qué punto esto estaba precisamente, era una práctica sistemática, ¿no? Entonces, las apropiaciones de niños tienen esa particularidad. No solo son muestra de una crueldad tremendamente grande por parte de los perpetradores, sino que además dejan en claro la sistematicidad de todos los dispositivos de terror que desarrollaron. Y frente a eso, frente a ese monstruo, uno podría decir, es que se opusieron las abuelas, ¿no? Desde este lugar, vuelvo a decir, de mucha espontaneidad. Los comienzos de la institución siempre dan la pauta
yo siempre digo que parecen una película de detective, porque realmente cuando uno observa lo que es el trabajo de abuelas hoy y lo compara con lo que era ese momento, se da cuenta hasta qué punto han tenido que ir inventando sobre la marcha toda una serie de métodos para poder dar con sus nietos, ¿no? El modo en que se dieron las apropiaciones acá en Argentina, este es otro detalle importante, tiene características prácticamente inéditas a cómo se han dado en otros lugares del mundo. Entonces, lo que han tenido que hacer las abuelas lo han tenido que inventar. Entonces, desde esos primeros momentos en donde se reunían en confiterías paquetas a hacer como que celebraban el cumpleaños de una de las abuelas, ¿no? Entonces, se juntaban ahí para no despertar sospechas y en el medio se iban pasando en voz baja papelitos y algunos datos de dónde habían visto, qué información les había llegado, de dónde podían estar sus nietos. A lo que uno ve hoy por hoy, apelando, por ejemplo, a la herramienta de los análisis genéticos, que se ha desarrollado desde los años 80, ¿no? También como una innovación y también a causa de la búsqueda de las abuelas. Digo, cuando uno ve hoy por hoy los análisis genéticos como una herramienta que brinda un nivel de certeza superior al 99,9%, uno puede, bueno, observar hasta qué punto es un camino tremendamente productivo el que ha recorrido estas mujeres, ¿no? Los análisis genéticos es, de algún modo, la herramienta paradigmática con la que se maneja abuelas, y es importante notar esto. No existían al momento en el que abuelas comenzó la búsqueda, ¿no? Esto surge a partir de un compromiso, lógicamente, de la comunidad científica internacional, particularmente de un laboratorio de Estados Unidos, pero que tenía contactos también en otros lugares del mundo, como un modo de dar respuesta a este pedido que hacían las abuelas, de poder lograr un modo de identificar a los niños con una generación faltante. El ADN, que en ese momento, bueno, había sido descubierto unos años antes, pero no estaba tan avanzado en ese momento, pero precisamente no permitía esa posibilidad. Se podían hacer comparaciones genéticas entre padres e hijos, madres e hijas, digo, pero acá el problema era trabajar con una generación faltante, ¿no? Y la comunidad científica, en ese sentido, logró este descubrimiento que le ha permitido a abuelas, bueno, avanzar tan profundamente y bueno, que al día de hoy es la herramienta principal con la que se trabaja en la institución. Me doy cuenta que me puse a hablar y me estoy extendiendo, porque además esta historia tiene esto, no quiero demorarme mucho más y ya quisiera ir, en todo caso, cerrando. Empecé por los análisis y bueno, a ver qué otras cosas puedo decir. Pero en todo caso, lo que puedo decir es lo siguiente. De todas las áreas que conforman la institución y que trata de cubrir distintos aspectos de trabajo, quizás el corazón de abuelas esté dado por lo que se conoce como el área de investigación y presentación espontánea, ¿no? Que eso, en todo caso, es la otra área de trabajo que voy a mencionar. Después tiene otras, como es el área jurídica, hay un área de psicológica, digamos, de acompañamiento terapéutico, hay un área de genética, que colabora en todo caso con el Banco Nacional de Datos Genéticos en todas estas instancias que tienen que ver con los análisis, hay un área de fortalecimiento social, hay un área de archivo biográfico, hay distintas áreas, pero el corazón es lo que tiene que ver con investigación y presentación espontánea, en donde de alguna manera se trabaja con toda la información que llega a la institución sobre dónde pueden estar nuestros hermanos, y con la que abuelas intenta colaborar, digamos, con la justicia, que eso sería más propiamente el área de investigación, y el área de presentación espontánea, que a mí me resulta también siempre interesante subrayar, porque es un área que no tenía razón de ser al comienzo, en el momento en el que la institución comienza. El área de presentación espontánea básicamente lo que se dedica es recibir a las personas que tienen dudas sobre su propia identidad, ¿no? Hay todo un dispositivo preparado para recibirlos, para contenerlos y para acompañarlos en todo el proceso de búsqueda que los lleva eventualmente por lo que es la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y eventualmente a los análisis genéticos que toma la gente del Banco de Datos Genéticos.
Desde abuelas lo que se hace es un acompañamiento a todo eso. Pero precisamente para que haya un área de presentación espontánea en abuelas, bueno, y que además tiene toda esta otra pata, que es donde ahí también encuentra su razón de ser todo lo que es la actividad de difusión de la institución y todo lo que es la actividad educativa de la institución, que son otras áreas de trabajo, ¿no? Porque de algún modo se trata de hacer llegar el mensaje de las abuelas lo más lejos que se pueda, cosa de que llegue a oídos de alguno de nuestros hermanos y pueda acercarse a la institución, ¿no? El área de presentación espontánea, les decía, no tenía razón de ser al comienzo de la institución porque se trabajaba con situación de sujetos que eran menores, ¿no? Entonces la institución no podía hablarles directamente a ellos, tenía que utilizar toda una serie de intermediarios, en particular la justicia. Pero en un momento, el paso del tiempo y la continuidad de la lucha llevó a las abuelas a darse cuenta de que en verdad los bebés, digamos, que estaban buscando ya estaban empezando a acceder a la mayoría de edad, ¿no? Y en ese momento, ese es un momento importante de cambio institucional y donde se comienza a construir la estructura que básicamente la define hoy por hoy a lo que es el trabajo en abuelas. A partir de ese momento las abuelas descubrieron que podían hablarle directamente a los nietos, ¿no? Como decía recién. Ahí empieza a montarse todo este trabajo de difusión, educativo, y que de alguna manera apunta a captar el deseo de estas personas para que pueda sobreponerse a los temores que pueda haber o a las contradicciones que pueda haber y que den ese paso para acercarse a la institución, como ellas dicen, averiguar sobre su identidad. Que digo esto y cierro, porque siempre es bueno aclararlo también. Es claro que a esta altura del partido nuestros hermanos ya tienen varios años en el lomo y toda una identidad construida, ¿no? Cuando abuelas habla, cuando desde abuelas decimos que lo que hacemos es tratar de restituirles la identidad, bueno, tiene muchos alcances, pero me refiero específicamente a esto, que es muy difícil construir una identidad sin tener conocimiento sobre esa circunstancia tan importante de los orígenes como puede ser la apropiación que sufrieron. Entonces, hay algo ahí en esta restitución de identidad que provee abuelas, que en lo que hace a la identidad tiene que ver con poder devolverles a estos sujetos esta verdad acerca de sus orígenes, con la convicción de que para la construcción de la identidad resulta totalmente necesario que no haya mentira, porque puede haber cosas que no se pueden averiguar. Eso, bueno, hay situaciones y toda una serie de información que es probable que jamás se pueda averiguar. Eso no es tanto el problema. El problema, lo que aparece como verdaderamente faltante, es cuando hay una mentira, como es en el caso de las apropiaciones. Y ahí hay algo que no se puede evitar y que resulta imprescindible para la construcción de la identidad. Y que resulta interesante notar que ahí donde se reconstruye la identidad de una persona que ha atravesado por esta historia, al mismo tiempo se reconstruye toda la identidad de un pueblo que es un pueblo argentino. Porque no hay que perder de vista que estas apropiaciones afectaron al cuerpo de una persona, pero también afectaron al cuerpo de nuestra sociedad. Es toda nuestra sociedad la que perdió identidad también con todo lo que sucedió durante el genocidio, y es toda nuestra sociedad la que recupera parte de esa identidad cada vez que alguno de nuestros hermanos le devuelve sus orígenes. Con esto dejo por acá, si les parece bien, y en todo caso después retomamos algo en las preguntas. Así que muchas gracias. Silda, si podés silenciar el micrófono, porque yo no lo puedo silenciar desde acá. Bueno, ahora le daríamos paso a Juan, así él puede hacer su desarrollo y después tenemos un pequeño momento para hacer algunas preguntas interrogantes. Hay varios me están diciendo que ingresaron más tarde porque hubo un problemita con algún enlace enviado. Ahora después al finalizar el conversatorio antes vamos a hablar sobre dos temas, que uno la evaluación, la definición de ese tema, y el otro es vamos a buscar una alternativa para la próxima, así todos obtienen el enlace.
Suponíamos que enviándolo por WhatsApp iba a ser más ágil, pero hubo un grupo que no lo recibió, así que desde ya pedimos disculpas. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradeciendo, ¿no es cierto?, siempre al ISP 22 y a ANSAFE San Lorenzo, especialmente a vos, Silvana, que sabemos lo que movés en todo esto y todo tu esfuerzo, trabajo, y a todos los colectivos de Memoria, Verdad y Justicia de la región también por estar y acompañar permanentemente en estas presentaciones, en estos encuentros, que bueno, dada esta situación los tenemos que hacer de esta manera, ¿no?, virtualmente, pero como decía Iván, tienen por un lado esta cuestión de no compartimos el mismo espacio, que es muy importante, pero permite, ¿no es cierto?, llegar a mucha más gente quizás, ¿no es cierto?, esta forma virtual. Bueno, voy a vincular, obviamente, están muy entrelazadas las dos temáticas, las que planteó Iván, y voy a tratar de arrancar y continuar un poco con lo que dijo él, vinculado al tema de la identidad, básicamente a cómo surge también el equipo argentino de antropología forense, y cómo se vincula también en este tipo de tareas, ¿no? Para lo cual, digamos que voy a tomar primeramente esto que mencionó Iván, que bueno, tenemos que partir de la idea de un plan sistemático que hay que desandar, que hay que tratar de analizar, como para poder dar, ¿no es cierto?, con las identidades. El objetivo central del equipo argentino de antropología forense es identificar restos de personas desaparecidas, restituirlos a sus familiares, ¿no es cierto?, y conjuntamente también ser una consulta permanente por parte de los organismos judiciales en todo lo que tiene que ver con juicios por lesa humanidad que requieran, ¿no es cierto?, la presencia de las pericias antropológico-forenses, ¿no? He preparado, de alguna manera, como para historizar un poco, un PowerPoint. Lo voy a tratar de poner acá. Y por favor, cuando lo ponga, ¿no es cierto?, quiero que me digan si lo están viendo. ¿Alguien me puede decir si lo está viendo? Sí, perfecto. Sí, Juan, se ve. Sí, sí. Perfecto, bueno. Un poco cuerpos y desapariciones, antropología forense y los procesos de recuperación de identidad en Argentina. Partiendo, ¿no es cierto?, Pilar Calveiro es una compañera filósofa, actualmente vive en México y fue víctima de un centro clandestino de detención, estuvo detenida en lo que se llamó el Centro Clandestino de Detención de la Perla, ¿no? Y escribe un libro que se llama Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina. Y básicamente, bueno, ahí toma una frase también de Foucault, dice, bueno, siempre el poder muestra y esconde y se revela a sí mismo, tanto en lo que exhibe como en lo que oculta. La desaparición no es un eufemismo, sino una alusión literal. Concretamente, ¿no es cierto?, se está refiriendo, vinculando todo lo que fue la estructura desaparecedora a partir de la década del 70, básicamente a partir de 1975 hasta 1983, vinculada, ¿no es cierto?, con todo lo que tienen que ver con las estructuras de poder, ¿no es cierto?, y que de alguna manera reflejan, esconden como una especie de permanente tensión de lo que se va a visibilizar y lo que va a quedar, ¿no es cierto?, oculto, como una especie de espacio que va a estar permanentemente en tensión, ¿cierto? Concretamente, bueno, las familias víctimas de desaparición forzada expresan la angustia y la incertidumbre de no saber, de no poder dar cuenta de la existencia de su familiar, de la vida o de la muerte de él. La desaparición deja trunco el ritual cultural que toda muerte requiere para ser asumida, que básicamente es la verdad, el cuerpo y el abrazo pendiente. En ese sentido, desde mi punto de vista, la desaparición es uno de los, quizás el peor, el más tremendo y el más trágico de los delitos que se puede cometer. Es la peor tragedia que le puede pasar a una familia es tener precisamente un familiar desaparecido, porque todo lo que hace a la generación de una verdad, lo vinculado al cuerpo para todo lo que tiene que ver con los rituales vinculados a la muerte, ese abrazo pendiente que no se dio es lo que queda trunco en un momento, ¿no es cierto?, de suspensión
permanente por parte de los familiares hasta que no tiene esa verdad, ¿no es cierto? Y básicamente también tratar de entender que el sostener en el tiempo el estado de desaparecido requiere de una estructura que implica distintos grados de violencia institucional, que pueden ir desde la inacción, el desconocimiento para abordar el problema, hasta la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, lo que sería, ¿no es cierto?, la desaparición forzada. Implica construcciones sociales sobre estos hechos, que manifiestan asimetrías, desigualdades, racismos, estigmatizaciones. Básicamente, lo que estamos planteando es que para todas las desapariciones, cuando se sostiene en el tiempo el estado de desaparecido de una persona, es porque hay estructuras, ¿no es cierto?, que están interviniendo para que ese estado, ¿no es cierto?, desaparecido, se siga sosteniendo en el tiempo. Y eso lo podemos aplicar como una categoría central de análisis, más allá del tiempo en el que podamos abordar esta problemática. O sea, me refiero a que esta idea de una estructura que sostiene el estado desaparecido se aplicó tanto en dictadura militar, en lo que fue el terrorismo de Estado, como también lo podemos vincular a determinados casos de desaparición forzada, ¿no es cierto?, que hay en la actualidad o en tiempos democráticos también. Un poco Juan José Saer decía que, bueno, la violencia en la República Argentina es como que tiene distintos tipos de momentos o de edades. Él decía que la edad de oro de la violencia en la República Argentina fue la dictadura militar, el terrorismo de Estado, todo lo que lleva la impronta en el periodo 1975-1983, fundamentalmente como el momento, la edad de oro de la violencia, ¿no? Y dice él también que, bueno, que esta edad de oro de la violencia a veces se empequeñece y otras veces se amplifica. En este caso, en el periodo 75-83, fue, digamos, el momento de mayor amplificación de la violencia, generado, ¿no es cierto?, desde el terrorismo de Estado. Y básicamente no debemos darle o atribuirle a los ejércitos latinoamericanos, ¿no es cierto?, esta capacidad, ¿no es cierto?, creativa de los dispositivos, de todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las estructuras desaparecedoras. Si tenemos que darle de alguna manera las primeras aplicaciones de este tipo de metodología que se va a usar en la República Argentina, en la última dictadura cívico-militar, básicamente tenemos que encontrar los antecedentes en lo que a fines de la década de 1950 escribe un militar francés, Roger Trinquier, que vinculaba, ¿no es cierto?, y generó un manual para la guerra moderna que él va a poner a consideración de los militares del momento, ¿no es cierto?, producto de su experiencia en la guerra de liberación de Argelia, la guerra de liberación también de Indonesia, donde el ejército francés tiene que concretar nuevo tipo de prácticas tácticas para lo que llama él vencer, ¿no es cierto?, directamente al enemigo. Y esta escuela francesa, a partir de este tratado de guerra moderna, es de alguna manera la escuela que pedagógicamente, ¿no es cierto?, genera, instruye a la mayor cantidad de militares latinoamericanos, destacándose fundamentalmente los militares argentinos en esta escuela, siendo, digamos, los abanderados después y los principales docentes en la Escuela de las Américas que se va a formar en Panamá, para lo que tiene que ver en el ejercicio de esta guerra moderna, ¿no? En ese sentido, la guerra moderna, lo que iba a implicar para Roger Trinquier a partir de finales de 1950, él básicamente lo que va a empezar a discutir es el término de las doctrinas de seguridad, ¿no es cierto? Las doctrinas de seguridad de las naciones iba a pasar básicamente por todo lo que tuviese que ver con la amenaza marxista, le llamaban a gran escala, ¿no? Donde él sostenía que, bueno, que en las poblaciones todas las protestas tenían que ser equivalentes a subversiones, las disidencias a traiciones, y mantener el orden público iba a ser parte de un estado de guerra permanente por parte de los estados, ¿no es cierto? Esta doctrina de seguridad ante cualquier amenaza marxista, digamos que sostenía que valía cualquier tipo de gobierno con tal de poner en práctica, ¿no es cierto?, este tipo de doctrina, ¿no? Y lo que aplican básicamente aquí a partir de 1976, concretamente ya con el golpe de Estado y de una forma absolutamente visible, ¿no?,
es básicamente el hecho de que para lograr esa doctrina de seguridad nacional, se requería, ¿no es cierto?, suspender las actividades colectivas, controlar la totalidad de la población mediante sistemas de inteligencia, controlar efectivamente el territorio, controlar los aparatos culturales, productores de sentido, tanto en su producción como en su circulación, ¿no es cierto? O sea, tener un control prácticamente total de la población, de la circulación y la producción de sentido, y que buscaba básicamente eso, generar la adhesión o la inacción de la población, y en esto sí tiene que ver, esto se relaciona con lo que planteaba Pilar Calveiro acerca de bueno, lo que se busca ocultar, lo que se busca visibilizar, dejar todo siempre en un estado de latencia, ¿no? Se buscaba también mediante estos mecanismos estigmatizar a las víctimas de la represión, poniendo sobre todo sospechas sobre sus acciones, su moral, sus pertenencias a entidades políticas, sus grupos de pertenencias e identidades, ¿no es cierto? Y esto no es que lo ejercieron de un momento para el otro, sino que lo venían estudiando. Este instructivo de lucha contra las guerrillas se publica ya a partir de 1960, 61, ¿no es cierto?, como un manual que formaba toda lo que era la inteligencia militar, a las cúpulas militares, en cómo tratar precisamente lo que ellos iban a entender como una problemática. O sea, hay toda una escuela de tratamiento de este tipo de metodologías que se van a utilizar, lo cual, ¿no es cierto?, es evidencia también de esto que sostenemos como un plan sistemático, ¿no es cierto?, concretamente. Controlar el territorio tenía que ver básicamente con la presencia militar, con la división del territorio argentino en distintos cuerpos de ejército. A su vez cada cuerpo de ejército tenía zonas y subzonas, y cada zona y subzona tenía sus áreas de inteligencia. En ese sentido, básicamente, bueno, las áreas de inteligencia de Rosario, el Gran Rosario, era el área 211, en Santa Fe el área 212, y básicamente estos organismos de inteligencia lo que ejercían, ¿no es cierto?, era un control total de la población. ¿Desde qué mecanismos? Desde que el control de los chicos que se anotaban en las escuelas secundarias, mediante encuestas, mediante llenados de papeles que iban algunos a las áreas de inteligencia, hasta cualquier persona que pedía un trabajo, era motivo de un seguimiento para analizar sus conductas, sus relaciones sociales, sus pertenencias, sus entidades, ¿no es cierto?, políticas, religiosas, sus grupos identitarios, fundamentalmente, ¿no? Y esta idea también de revisar la circulación de cualquier tipo de producción de sentido con los operativos rastrillo, que es un poco lo que estamos viendo en la fotografía, ¿no? Esto de circular por las calles, ingresar a las casas, revisar las bibliotecas, revisar las discotecas, para ver qué se consumía, ¿no es cierto?, en cada uno de los hogares, tener una idea concreta de controlar la producción, la circulación, el consumo de obras culturales, generalmente, ¿no? Y concretamente, ¿qué es lo que materialmente, ¿no es cierto?, organiza un poco todo esto? Tiene que ver con que todo ese control va a derivar en la organización de espacios de concentración de detenidos, lo que los militares llamaban LRD, lugar de retención de detenidos. Nosotros los conocemos también como centros clandestinos de detención, concretamente, y diagramaron también estrategias para la desaparición de cuerpos. Concretamente, esas estrategias para la desaparición de cuerpos generaron, digamos, distintos tipos de dispositivos, utilizados más o menos en distintos tiempos del periodo dictatorial, pero fundamentalmente esos dispositivos consistieron en los simulacros de enfrentamiento, en los ingresos y a partir de estos simulacros de enfrentamiento, ingresos de cuerpo NN en los cementerios. También para la desaparición de los cuerpos utilizaron las fosas clandestinas en los mismos centros clandestinos de detención y los vuelos de la muerte como otro de los dispositivos, ¿no es cierto?, para la desaparición de personas. Los simulacros de enfrentamiento consistían en que personas que estuviesen detenidas en los centros clandestinos de detención eran, cuando se decidía su destino final, que en la gran mayoría, en el gran porcentaje, estuvo vinculado, ¿no es cierto?, a la desaparición,
un pequeño porcentaje a la liberación y un pequeño porcentaje de personas detenidas en estos centros fueron pasadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, legalizadas en todo lo que tuviese que ver con su contextualización o su condición de detenido, ¿no es cierto? Y para la desaparición eran retirados de los centros clandestinos, ejecutados, los cuerpos quedaban en la vía pública, en calles, ríos, campos. Ahí se burocratizaban los cuerpos, o sea, eran sensibles a ser registrados por lo que es, ¿no es cierto?, el orden público común. Iba la policía, sacaba fotos, hacía un informe de estos enfrentamientos, y, ¿no es cierto?, esos cuerpos eran derivados como NN a los cementerios más cercanos. También se instauraron fosas clandestinas en los mismos centros clandestinos de detención, o sea que no solo eran centros de detención, sino también que pasaron a ser centros de exterminio. En ese sentido tenemos ejemplos en el Pozo de Arana, en la ciudad de La Plata, en el batallón de Arsenales Miguel de Ascuénaga de Tucumán, en Puente 12 en La Matanza, en Buenos Aires, y aquí en Santa Fe tenemos un lugar similar en lo que se llamó un campo de entrenamiento militar, Campo San Pedro, cercano a Laguna Paiva, como un lugar también que contenía fosas clandestinas en los mismos espacios, ¿no es cierto?, dependientes de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, ¿no es cierto? Con todo esto, a partir, ¿no es cierto?, con todo este proceso, conjuntamente con estas estructuras desaparecedoras, estos controles culturales, esta, digamos, dictadura en toda su expansión y en esta edad de oro de la violencia, conjuntamente también surgen las resistencias. Como decía Iván, madres, abuelas de Plaza de Mayo surgen en el mismo seno, ¿no es cierto?, de transcurrir las dictaduras, y básicamente a partir de la recuperación de la democracia se hacen muy visibles todo lo que tienen que ver sus reclamos, sus luchas, todo lo que tiene que ver con generar, ¿no es cierto?, condiciones para las cuales, ¿no es cierto?, se pudiese saber el destino de miles y miles de personas desaparecidas en la República Argentina. Bien, y son las resistencias las que van a generar esa visibilización. Son resistencias que se hacen más o menos visibles en distintos momentos, pero tienen una gran cualidad que es la persistencia, el estar siempre presentes, ¿no es cierto?, en el tiempo. En 1984 van a comenzar los juicios a las juntas militares, y concretamente también se pretendió sostener de que prácticamente no había nada que hacer ni que buscar con el destino de miles y miles de personas desaparecidas. Una de las primeras cosas que se hace, se toma la hipótesis de que muchos cuerpos de personas desaparecidas estarían en los cementerios, en tumbas NN. Entonces las justicias provinciales en ese momento ordenan las excavaciones masivas de tumba NN sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de criterio científico, y esta foto que recorrió en ese momento todos los diarios de la Argentina y todos los diarios del mundo prácticamente, es una foto que muestra a todos los actores sociales en ese momento que estaban vinculados a esta problemática, que son los jueces, que son familiares, ¿no es cierto?, la policía y los organismos de seguridad, y lo que hicieron fue, al exhumar todos esos restos que estaban esqueletizados ya para ese momento, los ponen en una manta, los mezclan todos, los rompieron absolutamente a todos, y hacen pasar a los familiares para preguntarles si reconocían algo o no, con lo cual obviamente que es una imagen realmente que más que nada lo que estaba expresando es no hagan más nada porque no se puede hacer más nada en relación a eso. No se quedan con eso obviamente ni madres ni abuelas de Plaza de Mayo. Esto es lo que se pretendió hacer como para decir no hay más nada que hacer, y se dirigen fundamentalmente a Estados Unidos a tratar de buscar respuestas a la pregunta de si a partir de restos esqueletales se podían lograr identidades. En ese momento, para 1983-1984, la mayor cantidad de escuelas de antropología del país habían estado cerradas, producto precisamente del golpe de Estado, y muchas de las universidades para ese momento todavía estaban
muy vinculadas y con mucho personal que estuvo vinculado, ¿no es cierto?, a la represión ilegal, al igual que los organismos de seguridad. Por lo tanto, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, habían tenido un desarrollo muy fuerte en todo lo que tuviese que ver con antropología forense, producto, ¿no es cierto?, de que los antropólogos forenses se habían puesto al servicio de la identificación de soldados que habían caído en distintos frentes, como el frente japonés, después en Vietnam, y un antropólogo forense llamado Clay Snow se dirige a la Argentina para tratar de analizar restos esqueletales y ver si de esos restos se podían lograr identificaciones, ¿no es cierto? A partir de ahí, él sostiene que la antropología debía estar dispuesta, ¿no es cierto?, como las ciencias o la disciplina central para la búsqueda y la identificación a partir de restos esqueletales, y que había que poner, ¿no es cierto?, la antropología social, la antropología física, la arqueología, en función de un contexto forense, en función de un contexto pedido y exigido por la justicia. Clay Snow identifica, a partir de restos esqueletales, a 2 compañeros desaparecidos, expone su trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad. En ese momento se estaba juzgando a las juntas militares, y a partir de ahí lo que sostiene es que había que trabajar desde esta perspectiva antropológica con una metodología clara que partiese de la hipótesis de que fue un plan sistemático y había que desandar la estructura de ese plan sistemático como para lograr, ¿no es cierto?, las identificaciones. Empieza a pedir colaboración, en ese momento de estudiantes de antropología forense, y en 1984 un grupo de 5 estudiantes de antropología se vinculan con Clay Snow y fundan lo que se va a llamar el equipo argentino de antropología forense. ¿Qué se va a plantear para lograr, a partir de un cuerpo, lograr la identidad? Lo que se trata de hacer es vincular 2 conjuntos de datos. Por un lado, los datos indubitativos, que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que proporcionan los familiares de personas desaparecidas, acerca de cuándo, cómo, por qué desapareció su familiar, qué características físicas o bioantropológicas tenía su familiar, y hay que tratar de vincular toda esa información con la información que nos van a proveer los restos esqueletales, como para poder empezar a dialogar, generar hipótesis y poder lograr identificaciones. Para esto había que organizar etapas de investigación. La etapa preliminar, el relevamiento de fuentes escritas, orales, entrevistas, revisar expedientes, prensas, documentos oficiales y todos los elementos que generen información para el objetivo de esta etapa, que es acerca de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no es cierto?, desaparece. En esta etapa de investigación preliminar comienza con las entrevistas a todos los familiares de personas desaparecidas. Esta metodología es una metodología que se pone en práctica no solo en Argentina, que sino después se extiende a otras partes de Latinoamérica que también fueron víctimas de dictaduras militares y a otras partes del mundo también. Entrevistar a los familiares, pedir información acerca de su familiar desaparecido, en todo el amplio abanico de datos que nos pueden brindar acerca, ¿no es cierto?, de sus familiares. Revisar la prensa de la época. ¿Por qué la prensa de la época? Porque esta estrategia de simulacro de enfrentamiento era para simulacro de enfrentamiento, ingreso de cuerpos NN en los cementerios, fue una estrategia que fue muy funcional a la última dictadura militar. ¿Por qué funcional? Porque básicamente cubría 2 dispositivos para ellos. El primero era que tenía que ver que si el fundamento fue de la dictadura, del golpe militar, cívico-militar, combatir contra la subversión, de alguna manera si estos se publicaban los enfrentamientos, era una manera de decir, bueno, estamos combatiendo, estamos cumpliendo con el objetivo y a su vez estamos ganando también. Y por otra parte tenía el otro dispositivo, ¿no es cierto?, era muy funcional al otro dispositivo, que era que no se hacían cargo de los cuerpos que ellos ejecutaban, que directamente esos cuerpos iban como NN a los cementerios y ni siquiera los tenían que tratar ellos. Era la policía común, la policía provincial, las morgues provinciales, los jueces provinciales los que ordenaban las inhumaciones de estos cuerpos como NN en los cementerios.
Entonces, revisar la prensa, revisar los documentos, porque burocratizaban también las Fuerzas Armadas cada uno de estos enfrentamientos, quedaban en espacios burocráticos, ¿no? Cuando se revisan los documentos de Consejo de Guerra Especial, bueno, 2 NN masculinos abatidos, varios prófugos, ponían, ¿no es cierto?, el tipo de figura, atentado y resistencia contra la autoridad, ¿no es cierto?, es otra manera también de ir desandando estas articulaciones de las estructuras desaparecedoras, que en un momento, ya les digo, dejaban esta cuestión burocrática. Los libros de los cementerios, las fotos que hay vinculadas a los hallazgos de los restos, que nos indican los ingresos de los NN en los cementerios. Esto, de alguna manera, toda esta información preliminar iba a guiar a la etapa arqueológica. Que la arqueología, a diferencia de la primera foto que vimos de todos esos restos mezclados, fragmentados, la arqueología tenía por objetivo, ¿no es cierto?, excavar con técnicas arqueológicas, recuperar de la mejor manera posible los restos esqueletales y todos los elementos asociados a los restos esqueletales. Y a su vez, desandar esta estructura desaparecedora iba a guiar la etapa arqueológica acerca de dónde hay que buscar. ¿Dónde van a ser los sitios de mayor trabajo del equipo argentino de antropología forense, de los arqueólogos forenses? Las tumbas NNs y los centros clandestinos de detención. Porque esos dos espacios van a ser los espacios, ¿no es cierto?, donde íbamos a tener como objetivo ubicar restos esqueletizados de personas desaparecidas. Hacer primero todo un análisis de cómo eran los espacios, cómo estaban los espacios al momento de que se produjeron los hechos y cómo encontramos los espacios en la actualidad cuando vamos a intervenir. Hacer, digamos, un análisis precisamente documental. Esto, por ejemplo, es el campo de deporte de la ESMA. Al tener denuncias sobre la costa de la ESMA, tenemos que pensar que esa costa fue variando, fue cambiando. Esta es la costa que teníamos en el momento que funcionó como centro clandestino de detención, y esta es la costa actual, o sea, tenemos un espacio muy diferencial, ¿no es cierto?, que nos permite determinar dónde se puede excavar. Las técnicas arqueológicas requieren básicamente entrenamiento de quienes están haciendo las excavaciones, requieren también de personal especializado para ello y que mantenga un buen registro de excavación, permite una excelente conservación de los restos y todos los elementos que están asociados precisamente a los mismos. Este trabajo es un trabajo de excavación en el Pozo de Arana, en La Plata, en provincia de Buenos Aires, donde ejecutaban a los prisioneros clandestinos y después quemaban los cuerpos con neumáticos de automóviles, ¿no? Esta es una fosa común en el batallón de arsenales Miguel La Escuénaga de Tucumán, y el trabajo básicamente se vincula a eso, ¿no es cierto?, a que las excavaciones sean controladas para recuperar tanto los elementos esqueletales como los elementos asociados. Estos son excavaciones en cementerios, que también tumbas individuales de NNs, fosas comunes, que es básicamente lo que nos dejaba como producto o como saldo esta tremenda maquinaria desaparecedora del terrorismo de Estado, ¿no? Después de la etapa arqueológica se pasa a la etapa de laboratorio, donde se trata de reconstruir los restos esqueletales, los esqueletos, y a partir de los restos esqueletales se puede, ¿no es cierto?, determinar el sexo al cual corresponde ese esqueleto, si es un varón o una mujer. Se puede estimar la estatura, la edad a la causa de muerte, las características generales de lo que fue en vida esa persona y las causas de muerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo este trabajo de laboratorio ya nos va a estar dando que tenemos restos esqueletales, voy a dar ejemplos, que pueden corresponder a una persona de sexo masculino, de una edad entre 20 y 25 años, de una estatura entre 1,75 m y 1,78 m, y eso me permite ir vinculando información que estoy extrayendo de los restos esqueletales con la información que me brindaron los familiares, que nos brindaron todos los familiares y todo el análisis documental. Esto permite generar hipótesis de identidad que son después corroboradas por los análisis genéticos.
Los análisis genéticos a partir de 1980 empiezan a utilizarse en el mundo. En la Argentina, de alguna manera, empiezan a utilizarse a fines de los años 1990, y lo que brindan, ¿no es cierto?, estos análisis genéticos es vincular sangre de los familiares, la estructura genética de la sangre de los familiares de personas desaparecidas, con la estructura genética que podemos extraer de los restos óseos que son recuperados en las tumbas NN o en los centros o en las fosas clandestinas de los centros clandestinos de detención. Bien, esto permite generar una identidad, generar esa identidad, y básicamente aquí estaríamos cumplimentando el primer objetivo de nuestra tarea, que es el objeto fundamentalmente de lo humanitario. Identificar implica darle una verdad al familiar que estuvo buscando durante tanto tiempo saber qué pasó con su familiar desaparecido, entregar los restos, entregar una verdad, y la posibilidad también del abrazo pendiente. ¿Por qué digo la posibilidad del abrazo pendiente? Porque la actitud corporal cuando se entregan los restos de una persona identificada por parte del EAF, muchas veces es precisamente abrazarse a los restos, a la urna. Ese abrazo que no se dio en su momento permite de alguna manera empezar a elaborar los duelos que en todas las culturas del mundo, de acuerdo a las tradiciones, son fundamentales para poder elaborar la muerte. Entonces, esto es el primer objetivo, que es el humanitario de nuestro trabajo. Identificar para restituir, para darle al familiar la posibilidad, ¿no es cierto?, de darle una verdad sobre lo que sucedió y la posibilidad de elaborar el duelo. En ese sentido, bueno, las restituciones de víctimas del terrorismo de Estado, cabemos, ¿no es cierto?, a Horacio Petragala, quien hoy es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, restituyendo los restos, le restituimos los restos de su padre, que estuvo inhumado como NN en el cementerio de San Vicente, Córdoba. Bien, eso lo hacemos no solo en la Argentina, sino en todas las partes del mundo donde nos toca trabajar, lugares que han tenido grandes violencias institucionales y que dejaron como saldo miles de personas desaparecidas. Esta figura del abrazo pendiente que mencionaba anteriormente. Y por otro lado también, otro de los objetivos de trabajo es brindar información de carácter científico-técnica a los tribunales que juzgan los delitos, ¿no es cierto?, de lesa humanidad. O sea, por un lado estamos cumpliendo una labor humanitaria y paralelamente, conjuntamente, disponemos, ¿no es cierto?, en nuestra labor como pericia, de poder dar un discurso científico que permita y sirva a las autoridades judiciales evaluar el tenor y las características de lo que se está juzgando. Fundamentalmente, lo que se expone en los juicios, ¿no es cierto?, es tensionar determinado tipo de discursos. Ante el discurso de que fueron cosas aisladas, hechos aislados, nosotros partimos de la idea de que fue un plan sistemático, que aquí hubo una sistemática de trabajo, ¿no es cierto?, de una sistemática de una estructura desaparecedora. A lo que los genocidas llaman enfrentamiento, nosotros estamos poniendo a disposición de los tribunales datos que nos permiten sostener que no fueron enfrentamientos, sino que en la mayoría de los casos fueron ejecuciones. Y esto es fundamental para el tratamiento, ¿no es cierto?, de estos datos en los juicios y en el contexto de delitos de lesa humanidad. Ahora bien, toda esta estructura desaparecedora de esta época de oro de la violencia en lo que fue el periodo 1975-1983, con todo lo que trajo aparejado, bueno, ¿qué es lo que estamos interviniendo básicamente en una serie de casos de personas desaparecidas en periodos democráticos? ¿Cómo avanzamos sobre estos casos? Básicamente también sobre esta idea central, que para lograr en el tiempo una condición de persona desaparecida, deben actuar estructuras que están vinculadas, ¿no es cierto?, a violencias institucionales, desde la inacción, el desconocimiento, hasta la complicidad en la
desaparición de algunas de las fuerzas de seguridad. En el transcurso de todo el tiempo, desde 1984 que se viene desarrollando el EAF, todo el desarrollo de la arqueología, la antropología física, el banco genético, la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas, generó un training de trabajo que permite abordar también los casos de desaparición, ¿no es cierto?, en democracia. Los casos en democracia. Cuando decíamos de esas estructuras desaparecedoras, ¿no es cierto?, estábamos hablando de estructuras que tendían fundamentalmente a generar en el tiempo ese estado de desaparecido y también, ¿no es cierto?, a construir una idea en la cual la persona desaparecida iba a ser estigmatizada como sosteniendo de alguna manera o pretendiendo neutralizar las acciones, ¿no es cierto?, la visibilización de ese estado de desaparición. Luciano Arruga, un caso que trabajamos, que desaparece en el año 2009, su cuerpo se ha encontrado recién en el 2015, estuvo inhumado como NN en el cementerio de la Chacarita, víctima de una inacción y complicidad también por parte de determinada fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, concretamente de La Matanza. Se asociaba a él o trataban de asociar a él, ¿no es cierto?, toda una serie discursiva de parte de estas estructuras que sostenían que, bueno, su hijo ya va a aparecer, su hijo anda robando por ahí, debe estar con su bandita, o sea, los primeros elementos que se dan en estas desapariciones y que logran generar el sostenimiento del estado desaparecido en el tiempo, es esta primera actitud, ¿no es cierto? Poner en duda la condición moral, pertenencia de la víctima y genera determinado tipo de inacción. El caso de Daniel Solano en Choel Choel, también un trabajador, golondrina, que desaparece, que está vinculado, ¿no es cierto?, también este caso a que hay fuerzas de seguridad, al igual que en todos los casos de desaparición forzada, fuerzas de seguridad locales, provinciales, estatales, vinculadas a estos casos de desaparición, ¿no es cierto? Y también lo que se hizo fue poner en duda la condición de la víctima, lo que da un margen de tiempo, ¿no es cierto?, para que la condición de persona desaparecida se siga sosteniendo en el tiempo. Y otro de los casos, el más cercano a toda la región, que es el caso de Paula Perazzi, ¿no es cierto?, donde también la violencia institucional de alguna manera se manifiesta en que las instituciones a las cuales Alberto y Alicia van a denunciar la desaparición de su hija, en principio le responden diciendo que ya va a aparecer porque su hija, concretamente le dice un juez, su hija es una loquita, ya va a aparecer, anda en relaciones extramatrimoniales, y esa hipótesis de que ya va a aparecer la mantuvieron durante prácticamente 2 años, lo que generó, ¿no es cierto?, todo tipo de inacción, todo tipo de alguna manera embarrar el terreno, como para que la condición de desaparecida de Paula siga estando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, básicamente con este trabajo tratamos de cumplimentar 2 objetivos. El primero es la cuestión humanitaria, ¿no? La identidad, saber dónde están los restos, qué pasó con la persona desaparecida, es fundamental para poder empezar a elaborar el duelo, para poder empezar a cerrar una historia. Es importante, hasta incluso en familias que saben qué es lo que pasó, tener o saber el lugar donde están inhumados los restos de su familiar. Esto, por ejemplo, pasó en la intervención que hizo el equipo argentino de antropología forense en el caso de Malvinas, ¿no es cierto? O sea, un grupo de soldados caídos en combate que estaban como desaparecidos, ¿no es cierto? Como desaparecidos, estaban inhumados como NN, como soldado argentino solo conocido por Dios. Para muchos familiares era muy importante ir al cementerio de Darwin y tener concretamente el espacio donde estaban inhumados, ¿no es cierto?, donde estaban inhumados los restos, ¿no? Entonces, bueno, eso es también central, como fundamental saber qué pasó y dónde están también los restos de su familiar. Por un lado, cumplir con esto del trabajo humanitario y paralelamente también contribuir en la construcción de un discurso científico
que permita, ¿no es cierto?, tomar dimensión con grado de validez científica a los tribunales en los casos donde se juzgan todo este tipo de delitos. Así que bueno, básicamente ese es nuestro trabajo, y que para el caso de terrorismo de Estado surge y está vinculado a, fundamentalmente, que el EAF surge por la acción de familiares, por pedido de familiares, ¿no es cierto?, de víctimas de terrorismo de Estado. Entonces, ahí está la esencia. Surge a partir de las víctimas esa necesidad de contar con una institución científica que permitiera de alguna manera dar una respuesta a saber qué es lo que pasó con su familiar. Y por eso es fundamental la visibilización, la resistencia que todos estos procesos generan. Sostener las resistencias va a significar básicamente construir en esto que, bueno, no quiero que suene como eslogan, que básicamente tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, en todas sus dimensiones y en todos los espacios donde se ponga en tensión precisamente esto, ¿no? En el tema de las desapariciones actuales, yo prefiero hablar más que de rupturas con esa estructura desaparecedora tan amplificada en la época de terrorismo de Estado, prefiero hablar de discontinuidades, ¿bien? Que cuando tenemos en la actualidad una persona desaparecida, hay algo que lo vincula a esas estructuras desaparecedoras, ¿bien? Que tiene que ver con determinado accionar de las fuerzas de seguridad, con las estigmatizaciones, con las adjetivaciones negativas acerca de las víctimas, que pretenden de alguna manera generar ese estado de invisibilización de lo que sucedió. Actualmente están, ¿no es cierto?, son víctimas personas, luchadores sociales, por pobreza, por determinado tipo de desigualdades que manifiestan estas estructuras, que van a ser precisamente las víctimas de estas estructuras, ¿no? Y bueno, y el tema de sostener y visibilizar permanentemente como parte también. Se generan las estructuras desaparecedoras, pero en el mismo tiempo también se generan todas las estructuras de resistencia, ¿bien? Que son fundamentales para que disputar todos estos espacios. Así que bueno, dejamos para que hagan las consultas que ustedes consideren necesarias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que creo que un poco logramos dimensionar la labor inmensa, tanto de abuelas como de LEAF. La verdad que a veces, digamos, uno sabe así a grandes rasgos de la labor de cada una de las organizaciones, pero esto justamente que trae un poco a título del conversatorio, las generaciones de lucha, realmente sostenemos que desde abuelas en adelante. No se escucha. ¿Ahora? Sí, Silvana, ahí sí. Ah, bien. De abuelas en adelante, todas las generaciones que han pasado han dado una lucha incansable, tanto madres, abuelas, hijos. Y eso no fue posible, digamos, sin el acompañamiento justamente desde la ciencia, desde la educación. En ese sentido, hay varias preguntas planteadas, son las 6:30 y algunos compañeros me van avisando que por diversos motivos tienen que ir retirándose, así que quisiera aprovechar como para poder centralizar en poco tiempo, a pedirles a Juan, a Iván, que yo sé que es re difícil, que puedan, digamos, hacer la respuesta lo más breve posible, como para poder responder algunas de esas inquietudes que se fueron dando, algunos les escribieron en el panel, en función de lo que ustedes iban planteando. A Juan, que era quien recién estaba hablando, hay uno de un compañero preguntaba justamente por la cuestión del cementerio San Lorenzo, sobre la fosa, quería saber sobre la cuestión de la identificación de esos restos, y brevemente podés comentar algo, Juan, en torno a eso. Sí, en San Lorenzo, digamos que una de todo lo que tiene que ver con el trabajo en cementerio tuvo que ver con el relevamiento de todos los cementerios de la provincia de Santa Fe, con todos los cementerios de la región concretamente, y había tumbas NN
que correspondían, ¿no es cierto?, a un periodo que es, de alguna manera, de interés para el trabajo del equipo. Eran 3 tumbas NN de personas que habían ingresado, de cuerpos que habían ingresado en abril de 1975, ¿bien? Se excavaron estas 3 tumbas y se logró la identificación de 3 víctimas de terrorismo de Estado. Fueron víctimas de la acción ilegal de la Fuerza Ejército, concretamente. Sus cuerpos fueron ejecutados y quedaron en la intersección de las rutas AO12 y 34, y fueron ingresados como NN como parte de una sistemática que ya en 1975 se empezaba a utilizar. Digamos, estos simulacros de enfrentamiento, centros clandestinos de detención, habían estado ilegalmente detenidos en el batallón de Arsenales, y fueron identificados los 3 y restituidos. Los 3 eran de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Así que, bueno, después se excavó otros sectores y fundamentalmente lo que se tienen son concretamente esos 3 cuerpos. Gracias, Juan. Ahí, bueno, también los compañeros en el panel que tenían de link para participar, todos agradecen la participación tanto de Juan como de Iván. Creo que están todos muy compenetrados escuchando, estuvieron todos acá, estuvimos todos frente a la pantalla muy conmovidos por los relatos de ambos. En el caso de Iván también te agradecen la participación, sabemos de tu lucha, por tu vínculo, digamos, por tu historia, Iván, y dejan, además de saludos y reconocimiento para vos, preguntan en el caso de alguna persona que sospechara de que alguien puede ser desaparecido, si, digamos, se puede hacer, no sé si estoy formulando bien la pregunta o estoy interpretando lo que el compañero escribió, si se puede hacer, digamos, alguna denuncia en ese sentido, o sí la persona tiene que ir, digamos, de manera, por una decisión propia, presentarse y hacer digamos, el pedido de investigación. O sea, un tercero podría ir a hacer una denuncia de que sospecha de que tal X persona es hijo de desaparecido. Sí, completamente. O sea, toda información que llegue a abuelas y que pueda servir para reconstruir y para tratar de ubicar a alguna de estas personas es tremendamente valiosa. Lógicamente que uno apunta al principal interesado, digamos, a la persona que pueda tener dudas o que pueda tener alguna probabilidad de pertenecer a esta historia, porque eso facilita mucho todos los distintos pasos que hay que seguir para poder llegar hasta la instancia de la restitución. Pero desde ya que eso no siempre resulta posible, y en ese sentido, lógicamente, que toda información que se pueda acercar y que nos permita tener una pista, digamos, sobre cómo acercarse a esas personas, de por sí que es tremendamente valiosa. A veces nosotros trabajamos porque quienes se acercan muchas veces se acercan en nombre de un amigo, de su pareja, de un allegado, de una cuestión así, y en esos casos nosotros a veces trabajamos digamos, distintos modos que puedan darse para lograr que efectivamente la persona se acerque. O sea, sin duda es que ese es el interés principal. Pero desde ya, insisto, que eso no siempre resulta posible. Así que toda información es guardada por nosotros e investigada eventualmente. También depende de en qué consiste la información, porque a veces son datos muy vagos. Una persona que vive en San Lorenzo, ¿no? Así que no hay demasiada ubicación. Otras veces hay más datos y eso va permitiendo con distintas denuncias, digamos, que llegan a la institución, por usar la misma palabra que usaste vos, reconstruir más o menos lo que nosotros llamamos caso, que es, digamos, ya una serie de pistas más o menos sólidas que permite, por ejemplo, acercar a la justicia para armar una investigación judicial, ¿no? Para que la justicia se encargue de investigar más concretamente sobre el paradero de esta persona y que eventualmente se le pueda tomar una muestra de sangre para analizar el banco de datos genéticos. Otra pregunta para Iván, que está formulada ahí también. Vos hablaste de las maternidades clandestinas que hubo para el nacimiento de los nietos, de los hijos desaparecidos. Preguntan si en la zona ha identificado algún lugar que haya funcionado como una especie de maternidad clandestina.
Eso por un lado, y ya que estoy te tiro otra cuestión en simultáneo. Me gustaría que comentes y que no te puedas ir sin hablar un poco de la actividad propuesta que tiene Declaración de Interés provincial por el Ministerio de Educación sobre la actividad que están generando junto a hijos sobre esta cuestión del derecho a la identidad y de ese trabajo, para que todos los compañeros que tengan interés puedan ingresar a la página e indagar un poco sobre eso. Bueno, en ambas preguntas a veces me va a poder dar una mano importante Juan, o Juan también puede dar cuenta. En relación a la primera, de hecho, me parece que es una voz mucho más autorizada la de Juan, que tiene más conocimiento sobre la estructura de los centros clandestinos de la zona, pero si no me equivoco, yo tengo entendido que, al menos en el sentido de maternidades como han existido en ESMO o en Campo de Mayo, no hay aquí en la zona. Vos me dirás, Juan, si me equivoco. Acá, por ejemplo, en Rosario, lo que sucedía, por ejemplo, es que eran llevadas, la gente que estaba detenida en lo que se conoce como el Pozo, era llevada a la maternidad Martín, por ejemplo, para dar a luz. Pero por fuera de eso, y al modo en que uno conoce, porque uno dice maternidad desmontada, me refiero con todos los requerimientos médicos para poder atender correctamente un parto. En ese sentido, yo, según entiendo, insisto, me parece que Juan es una voz más autorizada, según entiendo, no existen en la zona, ¿no es cierto, Juan? A ver si conversamos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No tenemos identificado que en algún centro clandestino haya funcionado una maternidad. Como dice Iván, las mujeres embarazadas eran llevadas a la maternidad Martín. Hay algunas menciones incluso al Eva Perón, de Granadero Baigorria, personas que estuvieron en la Calamita, pero no tenemos un montaje. Eso sí está comprobado en Campo de Mayo, en el centro clandestino de detención llamado El Campito, donde trabajamos con un compañero, Marcelo Castillo. Ahí sí están, ¿no es cierto?, se montó concretamente una maternidad clandestina con todos los requerimientos de una maternidad, pero funcionaba en el mismo centro clandestino de detención, o sea, no eran trasladadas las mujeres que iban a parir a otro lugar, parían ahí mismo clandestinamente, ¿no?, en el lugar. Pero acá en Rosario no tenemos determinado hasta el momento, ¿no?, un lugar concretamente que podamos decir, bueno, acá en este centro clandestino funcionó una maternidad, ¿no? Claro, y es interesante también esto que subraya Juan, por parte de... perdón. No, dale vos, Iván. Continúa, Iván, te iba a decir. Que es interesante esto que vos subrayás también de hasta el momento, digamos, ¿no? Porque también es cierto que todo esto es algo que continúa en permanente investigación. Bueno, la labor del EAFA ahí en ese sentido es impresionante, pero al mismo tiempo, que da pie un poco también para avanzar a la segunda pregunta, es muy importante lo que se va logrando en todas las causas judiciales, en todos los juicios por delitos de lesa humanidad, en donde muchas veces las investigaciones desarrolladas a propósito de esos juicios o los testimonios que se van dando dan la pauta de un nuevo centro clandestino, se empieza a investigar probabilidades de centros clandestinos en distintos lugares. Lo que mencionaba Silvana, la pregunta que ella reponía tiene que ver con una actividad que está desarrollando justamente Abuelas de Plaza de Mayo, la filial Rosario, pero en realidad Abuelas en general e Hijos Rosario, en torno a un sitio web llamado La Escuela y los Juicios, que está pensado precisamente en función de recursos pedagógicos y de materiales educativos, pero que principalmente está armado en torno a lo que es la causa judicial que está cursando actualmente acá en Rosario, que comenzó hace unas semanas, que es la causa que se conoce como Klotzmann, ¿no?, o causa PRT, que lo que hace es cubrir las caídas, las desapariciones, digamos, los secuestros y seguidos de desaparición forzada, de toda una serie de personas, 29 son las víctimas que se cuentan, acá en Rosario, a comienzos de agosto, los primeros 15 días de agosto de 1976, que se dieron todas esas caídas. Para acompañar un poco ese juicio, que además tiene la particularidad de que hay 4 casos de mujeres embarazadas, entre las que se cuenta, bueno, como mencionaba también Silvana, entre las que se cuenta mi madre, que estaba embarazada de 6 meses al momento de la desaparición, y que a todo esto me parece importante mencionar,
de quien pude recuperar además los restos por el trabajo de LEAF, o sea que puedo dar cuenta en lo personal de esto que dice Juan, no solo de la seriedad y exhaustividad del trabajo científico, sino de todo lo que tiene que ver con la labor humanitaria, de acompañamiento a los familiares, antes, durante y después de la restitución. Eso puedo dar fe, por eso digo, a título personal, ¿no? Bueno, y además, volviendo a la causa Klotzmann, digo, mi mamá es una de las 4 mujeres que están ahí investigadas por su asesinato en esta causa. Yo también soy querellante de esta causa, y también la apropiación de una niña, que es la hija justamente de Ricardo Klotzmann y Cecilia Barral, ¿no? Es otra de las situaciones que se juzgan en esta causa. Y en esta causa, justamente, a partir de uno de los testimonios, es que, digo, que es una investigación que ya venía dándose, porque, por ejemplo, también tratando de averiguar, por ejemplo, sobre el destino de mi madre, pero uno de los testimoniantes, que es uno de los sobrevivientes, pudo ir armándose la presencia de un centro clandestino que no se conocía hasta hace mucho tiempo, que es lo que se conoce como Quinta Operacional de Fisher, ¿no? Que era un centro que, no sé, por decir así, hace 10 años uno no tenía conocimiento. De hecho, por ejemplo, una de las sospechas que siempre hubo en relación a mi mamá es que había ido a la Calamita, precisamente, y bueno, a partir de la investigación judicial, o sea, a partir de lo que trajo esta persona y de cómo se comenzó a investigar, comienza a desarrollarse lo que es, no sé hasta qué punto habrá tenido que ver, esto capaz Juan tiene alguna información más precisa, en verdad me lo estoy preguntando ahora, el hallazgo de esta fosa colectiva en el cementerio La Piedad, en donde hay muchas de las víctimas que justamente se juzgan en esta causa, donde se hallaron los restos, digo, de unas cuantas de las víctimas de esta causa. Bueno, eso, se sospechaba que estaba en la Calamita, y a partir de este juicio aparece la posibilidad de este nuevo centro clandestino, en donde en verdad, por fechas, datos y entre cruces históricos, es mucho más probable que haya estado, ¿no? Pero bueno, eso da la pauta también de cómo eso es un campo en permanente movimiento, ¿no? Y cómo la investigación y la posibilidad que dan los juicios también permite que se siga avanzando y descubriendo una serie de cosas. Así que bueno, para sostener esta causa es que Abuelas e Hijos diseñamos un poco diseñamos, dijo el mosquito, Sabrina Gulino Valenzuela Negro, que es una de las nietas, y que es parte de nuestra filial, diseñó junto a Gente de Hijos este sitio web, La Escuela y los Juicios, en donde, bueno, lógicamente están todos invitados a ver, y que preparó una serie de actividades, entre las que está una charla muy interesante, me temo el chivo de paso, en la que va a estar Juan también, bueno, Marcelo, que lo nombró, de LEAF, la semana que viene, el miércoles que viene, en donde vamos a hablar un poco de este entrecruzamiento entre ciencia, justicia e identidad, ¿no? Gracias, Iván. Yo en realidad ya hemos pasado lo que nos habíamos planteado. Habíamos quedado 18:30 ir haciendo el cierre. Nos extendimos un poquitito, tratamos de ser puntuales al inicio, costó un poco. Vamos a tratar de ser más puntuales la próxima, así, o arrancar un ratito antes para los ingresos, porque somos muchos. Y bueno, la verdad es que tampoco quiero ser mezquina en quitarle la posibilidad, si hay alguien que considera que hay algo que quiere preguntar y no se lo quiere guardar, bueno, está habilitado la palabra para que alguien habilite el micrófono, y si quiere preguntar algo así como muy puntual, no se quede con las ganas y aprovechar el momento. Yo quiero agradecer a Iván por lo que dijo recién de su mamá. ¿Me escuchan? Sí, Marcela. Quería agradecer, gracias Iván, por lo que has dicho, porque te toca de cerca. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela, por tu aporte. Y bueno, si hay alguna otra expresión más que quieran hacer, como para ir cerrando, y aprovecho para agradecerles a todos por haberse mantenido en pie, siendo un viernes, una semana muy agotadora para todos. Están invitados para el lunes, donde tendremos la participación de Ana Moro, una ex detenida, familiar, que también tiene familiares desaparecidos, que va a representar a la organización Ronda de Plazas de Mayo de 25 de Mayo de Rosario,
y también la presencia, que hoy está presente también acompañándonos, y le agradezco que nos esté escuchando, a Mariana, como representante de Jornadas de Derechos Humanos, Educación y Memoria, quien también acompaña a Juan, que está desde los inicios de esta organización, Juan, Gabriel, Mariana, que son los que vienen sosteniendo, al igual que Sergio, y los que nos fuimos juntando a lo largo de estos años, y también los estudiantes que están ahora presentes, los que recién se recibieron y aún así siguen participando y sumándose a todas estas propuestas. Mucho tiene que ver con esas jornadas. Así que desde ya el agradecimiento a los compañeros de jornada, y por otra parte, bueno, si alguien más quiere expresar algo, no quiero coartar a nadie de la participación, porque me hizo reflexionar un psicólogo acá conocido de la importancia de la palabra. Fuiste vos, Iván, porque yo la verdad que quería que quede todo escrito, porque soy estructurada. En realidad dije, Iván tiene razón, la gente a lo mejor quiere expresarse. Así que otro minutito más, para el que quiera decir algo. Yo voy a aprovechar yo para decir algo, que no, por si fuera poco ya toda la cantidad de cosas que dije, pero sí que me parece importante subrayar, retomando algunas cuestiones, y para agradecer en verdad lo que dijo Marcela, que lógicamente me emociona, que es que todos estos resultados que podemos tener hoy, esta posibilidad de charlar, es un logro, hay que decirlo, de todas y todos los argentinos. Siempre hay ahí la referencia a los que participamos en los organismos o a los que nos ha tocado directamente. Pero me parece que no hay que olvidar que todo el Grupo Nacional estuvo apuntado como objetivo de estas prácticas genocidas, y es toda la nación, todo el pueblo de la nación el que ha hecho este esfuerzo, sin el cual la lucha de los organismos no hubiera llegado a donde llegó. Yo pienso en lo que ha sido, por pensar, la última manifestación masiva, toda la salida masiva a la calle en rechazo a lo que se conoció como el 2x1, y ahí se puede ver cómo fue todo el pueblo el que dijo, este tipo de cosas no las queremos. Y esto es importante resaltar, porque lo de la resistencia que mencionaba Juan, que es una cuestión crucial para estas cuestiones, la llevamos adelante todos y todas, en cada uno de los actos cotidianos, además. Así que quería agregar eso, Silvana, por si fuera poco. Le damos a Juan, ya que está, unas últimas palabras, Juan, que quieras decir. No, retomo lo que dice Iván. Me parece que es un logro de todo el pueblo, de la nación. Pero también quiero decir de que siempre es un espacio en permanente disputa también, ¿no? Y por eso no debemos relajarnos ante esto, ¿no? Salió hace como empezaba la charla Claudia, ¿no? Cocá creo que hizo mención a la maestra con su dibujo, con su exponer en las redes, ¿no? Un falcón verde, y bueno, y hemos pasado durante 4 años donde pensábamos que había discursos que ya estaban superados, y volver a plantear la teoría de los 2 demonios, volver a poner en duda el número, son cosas que uno dice, bueno, hay que estar siempre alerta. Este trabajo de juntarnos, de charlar, de trabajar, de que las aulas sean un espacio de reflexión permanente sobre lo que nos pasó en nuestra historia contemporánea, hablar con víctimas, hablar con abuelas, con madres, con EAF, con todas las personas que están vinculadas de alguna u otra manera a todo esto, me parece que es esencial. Celebro que sea un espacio docente, básicamente, el que haya, que surja este tipo de convocatoria. Digamos, es esperanzador en términos de que considero de que es una lucha y una resistencia que hay que seguir sosteniéndola. Que es como, yo en eso sigo pensando por ahí en la frase de Saer, la violencia en la Argentina tiene como edades, pero y que hay que sostener que esté lo menos expuesta y visible posible, ¿no? En términos de que todos estos espacios generan un espacio esperanzador, más que de odio y todo lo demás que se ve, ¿no? Entonces, bueno, celebro eso. Hay que seguir construyendo mucho. Gracias, Juan. Yo también quería decir algo perdón, Silvana. No, bueno, también agradecer, el trabajo de Juan,
Lo conozco más de cerca, sé de su compromiso. A vos, Iván, no te conocía demasiado, no sabía de tu historia, sinceramente te lo digo, pero mientras vos hablabas y cuando recién leía las preguntas que te plantearon en el Padlet, pensaba como instituto formador, y bueno, desde mi formación particular que tiene que ver con lo humanístico, yo soy profesora en Ciencias de la Educación, algo que siempre digo es que no hay aprendizaje que no pase por el cuerpo, aparte de pasar por la mente. Y bueno, yo creo que hoy vos fuiste un referente de esto, ¿no? Que a veces lo que escuchamos y vemos y nos leen o nos dijeron, vos nos los trajiste de una manera mucho más experiencial, digamos. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Vicky. Iba a decir algo, me olvidé. No, decir esto como modo de cierre, que muy agradecido a todos los que participaron. Nos encontramos el próximo lunes. También les cuento que estuvieron presentes escuchando y no plantearon su voz, pero están acá atentamente escuchándonos, los compañeros de Documenta Baigorria. Gracias por estar, porque van a estar exponiendo en el último conversatorio y hoy el primero están firmes acá escuchándolos. A los que expusieron hoy, Juan y Iván, obviamente mis compañeros del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia, hay algunos compañeros docentes del Centro Ecuménico por Yahoo, de las diversas escuelas que conformamos el cordón industrial y el departamento San Lorenzo. Nos acompaña Adriana Monteverde de ANSAFE provincial, que me dijo no me nombres, pero bueno, acá estás, Adriana, no te hice caso. Gracias a todos, honestamente, a Eugenia, desde Eugenia que tomó asistencia, pasando por toda la colaboración de Mabel y Viviana que estuvieron escuchándome que las taladré esta semana. Gracias a todos. Nos encontramos el lunes, perdón. El lunes. Recibirán el recordatorio también. Bueno, yo también quiero agradecer a Juan y a Iván, realmente conmovedor y bueno, y es apasionante. Realmente que esto data de como para seguir escuchándolo a los dos por mucho tiempo más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen fin de semana para todos, feliz día para las que son madres. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Muy amable.